En el último capítulo de cada uno de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y en los dos últimos capítulos del cuarto evangelio, Juan, encontramos relatos de apariciones del resucitado. En el Evangelio según San Lucas nos encontramos con tres escenas de aparición. La primera, el domingo muy de madrugada, cuando las mujeres van al sepulcro. La segunda, los discípulos de Emaús, que se encuentran con un misterioso peregrino extranjero que los acompaña por el camino que va de Jerusalén a Emaús y que entra a la casa por invitación de ellos cuando la tarde está cayendo. Se sienta a la mesa, toma el pan, bendice, lo parte y ahí reconocen en el peregrino al resucitado. Y cuando desaparece de su vista salen corriendo hacia Jerusalén para encontrarse con los 11 y los otros que están reunidos con ellos, y allí nuevamente se aparece el resucitado a todos. En el Evangelio según San Lucas, todas las apariciones del resucitado se dan el mismo día, el domingo de Pascua. Extraño, porque en su otra obra, Los Hechos de los Apóstoles, Lucas hace aparecerse a Jesús durante 40 días, y eso es lo que las distintas tradiciones cristianas han tomado como regla litúrgica. Por eso nosotros celebramos la Pascua, la prolongamos hasta la Ascensión y hasta Pentecostés, 10 días después de la Ascensión. O sea, el domingo de Pascua, 40 días después la Ascensión y 10 días después Pentecostés. Pero quisiera centrarme en un solo aspecto de este capítulo 24. En el versículo 45 dice que el resucitado les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras. Les abrió la inteligencia. El verbo anego que se usa aquí aparece 4 veces en el Evangelio según San Lucas. 3 veces en el capítulo 24 y 1 vez en el capítulo 2. Las otras 2 veces que aparece en el capítulo 24 están en la escena de los discípulos de Emaús. En el versículo 31 dice que se les abrieron los ojos, se les cayó de los ojos algo que no permitía que descubrieran la identidad del peregrino y pudieron reconocerlo. Al partir el pan, el resucitado, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en el versículo siguiente, el versículo 32, ellos se dicen uno a otro: ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos abría las Escrituras? Nuestras traducciones comúnmente dicen mientras nos explicaba o mientras interpretaba para nosotros las Escrituras. Pero el verbo que se usa en griego es el mismo. Y en el capítulo 2, versículo 23, también está ese verbo, pero ahí sí que ninguna de nuestras traductores hace mención a eso, porque se refiere a el abrir la matriz por parte del primogénito de una mujer. Está en la escena de la presentación de Jesús en el templo. Jesús debe ser rescatado con 2 pichones de paloma o tórtolas, porque es el primogénito de María, el que abrió la matriz. Qué interesante. Se abrieron los ojos, se abren las Escrituras, se abrieron las inteligencias, se abre la matriz. Esto de abrirse la matriz, esto de nacer a través del parto, tiene mucho que ver con el tema de la mayéutica en Platón,
Ustedes recordarán que la mamá de Platón era partera y entonces Platón pensó su sistema educativo justamente como un sacar de adentro la sabiduría que alguien ya contiene. Y en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, cuando nos encontramos ese hermoso diálogo entre Jesús y Nicodemo, Jesús dice que hay que nacer de lo alto, hay que atravesar la matriz, pero desde lo alto, nacer del agua y del Espíritu. Y es justamente el Espíritu el que nos permite interpretar las Escrituras. En una oportunidad fui a dar una charla a una parroquia y una señora que no había quedado muy contenta con lo que yo había dicho, me interpeló diciéndome: ¿usted interpreta las Escrituras? Y yo le contesté: sí, señora, y usted también. Siempre interpretamos los mensajes que recibimos. Si no, esos mensajes no tendrían sentido para nosotros. Si no tenemos la capacidad de interpretar, ¿cómo podemos percibir lo que se nos quiere comunicar? El que cree que lee la Biblia en forma lineal, en forma literal, también está haciendo una opción interpretativa. De hecho, entre los santos padres, aquellos primeros intérpretes cristianos de la Biblia, existían al menos 4 sentidos o formas de interpretar el texto sagrado. El sentido literal, el sentido alegórico, el sentido moral y el sentido anagógico. O algunos lo dividen en 2, el sentido literal y los otros 3, el sentido espiritual. Es decir, el texto tiene muchas formas de ser interpretado. En la Iglesia Católica Romana, en los últimos 150 años, hemos tenido varios acontecimientos importantes que nos hacen repensar nuestra manera actual de interpretar la Escritura. San Agustín, San Jerónimo, Santo Tomás de Aquino, grandes intérpretes de la Escritura, no tenían ciertas herramientas que hoy nosotros tenemos. Esto no garantiza que nosotros interpretemos mejor, pero sí que tenemos otras formas de arribar al texto. En el año 1893, el Papa León XIII, con su encíclica Providentissimus Deus, abrió tímidamente la puerta a los nuevos métodos de interpretación. Recién 50 años después, el Papa Pío XII, gran papa del siglo XX, uno de los papas más modernos del siglo XX, de mayor apertura, en su encíclica Divino Afflante Spiritu, allí da cabida a los métodos exegéticos científicos actuales y habla de los géneros literarios, cosa que San Pío X había tenido sus reparos y incluso le habían prohibido la enseñanza a varios biblistas por incursionar en los géneros literarios. Sin embargo, Pío XII le da cabida y el Concilio Vaticano II en la Dei Verbum va a decir que sin tener en cuenta los géneros literarios no se puede hacer una buena interpretación de los textos. Entonces, hay todo un trabajo de estudio de la interpretación. Hay todo un trabajo de pensamiento de cómo interpretar. Un documento muy interesante de la Pontificia Comisión Bíblica de 1993, la interpretación bíblica en la Iglesia, nos da un montón de herramientas para entender cómo debemos interpretar en la comunidad eclesial. Es un documento que se puede consultar por internet y también está editado, por supuesto. Un año antes, la Conferencia Episcopal Argentina publicó un librito, un folletito sobre la interpretación bíblica que preparó Monseñor Rivas, Luis Heriberto Rivas, al que acompañaron otros 10 biblistas. Entre ellos 10, 3 terminaron siendo obispos. El actual arzobispo de Resistencia, Monseñor Dus, el
el anterior obispo de Bahía Blanca, Monseñor Garlati, y el actual obispo de Catamarca, Monseñor Urbank, y otros presbíteros biblistas, como los fallecidos Leborati, está también ahí el padre Blunda, ¿no? y otros biblistas destacados. Bueno, un material interesante para leer, la interpretación de la Biblia. Algo que todos debemos hacer, sin tener miedo. Algunos hemos tenido la gracia, el privilegio de poder hacer estudios académicos que nos han dado herramientas específicas para eso. Otros no han tenido esa gracia, pero también deben acercarse al texto sin miedo de interpretar. Algo que yo he dicho por ahí y que a lo mejor no se ha entendido bien, y lo voy a repetir y espero que me interpreten bien, hagan una buena interpretación de lo que digo, es que para mí la primera lectura que tenemos que hacer de un texto bíblico es como si no creyéramos. Es una lectura totalmente desapasionada. Leer lo que dice el texto, no hacerle decir al texto cosas que el texto no dice. Por ejemplo, si leo el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, en la parábola del padre con 2 hijos, el hijo menor que se va y malgasta todos los bienes, no vuelve arrepentido, vuelve muerto de hambre, vuelve en extrema necesidad, no arrepentido. Entonces ahí me parece que no corresponde hablar del arrepentimiento. Tal vez sí de la conversión en el sentido de volver al origen, de redescubrir lo que se había perdido y querer volver a encontrarlo, pero no arrepentimiento. Allí no se habla del arrepentimiento. Una vuelta, en una comunidad, estaba yo interpretando la escena del joven rico y dije que muchas veces ese texto se había usurpado para la pastoral vocacional, como si el llamado fuera un llamado al sacerdocio, a la vida religiosa, y no, el llamado es general al seguimiento de Cristo. Para seguir a Cristo hay que abandonar todo, hay que abandonar la seguridad, hay que arriesgar. Eso estaba diciendo yo. Y un joven seminarista, después no lo volví a ver, no sé qué habrá sido de su vida, me dijo, pero ¿y nosotros que lo hemos dejado todo por seguir a Jesús? Y yo le dije, no tomes esto que te voy a decir como una ofensa o una ironía. Es solo para pensar. ¿Qué dejaste? Una bicicleta. Cuando te ordenes de sacerdote seguramente que vas a tener tu coche. Dejaste una camita en la habitación compartida con tus hermanos y ya tenés habitación propia y dentro de un tiempo vas a tener casa también. Entonces no se puede aplicar así como así ese texto a un solo modo de ser cristiano, sino que es un texto dirigido a todos los cristianos. Yo también tengo que dejarlo todo, aunque tenga esta linda casa, aunque tenga mi familia, mi mujer con la que llevo 29 años de casado, mis hijas, mi nieto. Yo también continuamente tengo que dejarlo todo para seguir a Jesús. Entonces, no tener miedo de interpretar, pero para eso confiar en la acción del Espíritu. No podemos interpretar las Escrituras si no somos iluminados por el mismo Espíritu que iluminó a los autores sagrados. Por eso, antes de leer, invocar al Espíritu Santo. Después leer como si no fuéramos creyentes, de la forma más desapasionada posible. Lamentablemente no nos podemos sacar nuestra carga cultural porque la tenemos incorporada. Es mucho más que una segunda naturaleza. Pero sí sacarnos de la cabeza un montón de cosas que tienen que ver con nuestra tradición religiosa y que a veces fuerzan un poco la interpretación de los textos. Después, en un segundo momento, si hacemos una buena interpretación, seguramente esa interpretación va a enriquecer nuestra fe y va a enriquecer nuestras prácticas religiosas. Al menos eso creo que me ha pasado a mí muchas veces. Yo leía un texto de una manera determinada porque así lo había aprendido, me lo habían inculcado así, pero yo empecé a encontrar otras cosas. Fui abriendo la escritura, abriendo la mente, abriendo los ojos.
abriendo la matriz. Y me permití repensar esos textos, desaprender algunas cosas y aportar otras nuevas. Que el Señor resucitado nos conceda esta gracia de animarnos a interpretar las Escrituras. Para terminar, porque seguramente alguno ya se lo está preguntando, ¿cómo sé si interpreto bien o mal? Bueno, lo de interpretar bien lo dejamos para otro día, pero yo ahora digo, ¿cómo podemos estar seguros de interpretar mal? Cuando mi interpretación no lleva a salvación, cuando mi interpretación cierra puertas en vez de abrirla, cuando mi interpretación estigmatiza, cuando mi interpretación lastima, cuando mi interpretación me hace descubrir pecados en otros, no en mí. Una buena interpretación también me ayuda a encontrar pecados. ¿Se acuerdan del capítulo 11 y 12 del segundo libro de Samuel, cuando Natán le cuenta la parábola a David y David la interpreta y dice, ¿quién es ese hombre que ha hecho semejante injusticia? Ese hombre eres tú, le dice Natán. Y ahí David tomó conciencia de su pecado e hizo penitencia. Pero si nosotros pensáramos en el pecado ajeno, ahí yo creo que hay mala interpretación, porque para eso no fue escrita la Escritura. La Escritura contiene verdades para nuestra salvación. La Escritura tiene que llevarnos a consolar, a aliviar, a alentar, a dar esperanza. Que el Señor nos conceda esta gracia de ser buenos intérpretes, para que así la palabra de Dios, testimoniada en las Escrituras, sea fuente de salvación y de vida plena para todos, para todos, para todos y cada uno de los seres humanos.